Muy buenas noches. Les tengo un video acerca de un comentario y una pregunta que está haciendo un compañero, bueno, un colega, mejor dicho, sería de la profesión psicología. Bueno, les voy a leer y después de eso les voy a detallar por qué es importante esto. Buenas tardes, colegas. ¿Qué opinan al respecto de incluir la religión en terapia? No me refiero a que ese sea el centro de todo o que ese sea el tema principal, ni secundario, no terciario. Simplemente tengo pacientes, al menos en el área rural, que viven de la religión o son muy creyentes, por lo cual, por ejemplo, rezar u orar podría ser algo que se recomiende hacer si eso quiere esa persona o necesita el paciente, o por lo menos que los pacientes, sean religiosos o creyentes, ustedes no tocan para nada estos temas. Bueno, yo toco bastante la religión en mi práctica psicológica, en mis terapias. ¿Y por qué? Bueno, a pesar de que hace algunos años atrás yo era una persona atea. Bueno, se me subió el ego, pensé que sabía mucho, y esto usualmente aprendes en las universidades. De cierta manera, las universidades están dirigidas por las élites del mundo. Y de cierta manera las universidades atacan la religión. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano no cree en algo, es fácilmente adoctrinado con otro tipo de creencias. Por ejemplo, si ustedes se fijan en los países como la Unión Soviética, Alemania y la misma China comunista de Mao, o sea, los peores países socialistas comunistas de toda la historia, se dan cuenta que estos países querían acabar con la religión. Si se dan cuenta, en Cuba también. Quieren acabar con la religión. ¿Para qué? Para que el Estado sea el Dios y los políticos sean los dioses. Entonces, usualmente yo utilizo la religión bastante en las terapias que yo doy. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de historias metafísicas. O sea, que van más allá de la razón o de lo físico que se puede explicar con simple ciencia. Por ejemplo, ustedes nadie matemáticamente o algorítmicamente no pueden explicar el amor que puede tener una madre por un hijo. O no pueden explicar cómo es que una persona, a pesar de ser despreciada por su pareja, se mantiene ahí. No hay consistencia lógica y científica en eso. Puede explicarse un poco la segregación de hormonas en el cerebro, pero no explica la razón en sí. Y esto tiene que ver mucho en los traumas y en las dificultades que ha tenido esta persona en la infancia. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros, los seres humanos, la religión y la Biblia en sí, a explicar esto que no puede explicar la ciencia? Por ejemplo, los seres humanos se han tratado de crear inteligencias artificiales, o sea, robots, que hagan actividades a cargo de los humanos. O, por ejemplo, se han creado la inteligencia artificial para que puedan conducir los vehículos de manera automática, sin la necesidad de un humano. Pero ¿cuál es el inconveniente más grave que tenían estas personas, estos científicos o estos ingenieros en crear ese tipo de dispositivos? ¿Cuál era el problema más grande que tenían? El problema más grande era que esa inteligencia artificial o ese robot no podía seleccionar lo que era más importante para él, por ejemplo, en una carretera o en una habitación. No podía seleccionar. En cambio, los seres humanos, como ya partimos de un cierto tipo de valores, cuando entramos en una habitación, automáticamente vemos la puerta, vemos la luz, vemos las ventanas. ¿Por qué? Porque en nuestra escala de valores eso tiene más valor. Entonces, eso es lo que nos ayuda a la religión a priorizar los valores dentro de nuestra vida. Por ejemplo, estamos teniendo una crisis del capitalismo actualmente. Estamos teniendo una crisis de los matrimonios actualmente. Estamos teniendo muchas separaciones y muchos hijos de madres solteras y muchos divorcios. Entonces, ¿en qué se basa la Biblia? Que lo más importante es el deber como hombre y como mujer para la perpetuación de la especie. O sea, que debe haber una escala de valores que nos guíen a nosotros en la relación y que eso haga que nuestra relación sea benévola o positiva para nuestros hijos. Entonces, los valores están dictados de esta manera. Dios, que son los valores, hombre, mujer e hijos. Se han hecho investigaciones científicas y cuando el hombre no lidera la relación, por lo general, esa relación no funciona. En muy raros casos donde la mujer es masculina y el hombre es femenino,
funciona, pero esos casos hablamos de un 5% o menos tal vez. Entonces, la escala de valores nos enseña que la Biblia nos dice, por ejemplo, el hombre es la cabeza de familia. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser el racional, el que tome las decisiones racionales. Debido a que no tienen los ciclos menstruales, el hombre tiene que tomar las decisiones en base al raciocinio, al razonamiento. En cambio, la Biblia dice que Dios toma la costilla de Adán y la hace a Eva. ¿Qué implica esto en una relación de pareja? Esto implica que la mujer es mucho más emocional, que la mujer es mucho más empática, que la mujer es mucho más bondadosa y empática con sus hijos. Y el padre es el que tiene que dar esa racionalidad o esa parte racional a la relación. Y la madre es la que va a dar ese tipo de cariño, de sobreprotección, que no es bueno para los hijos. Pero de cierta manera, cuando están pequeños y cuando están niños, es muy buena esa sobreprotección que podría dar la mamá. Esto es lo que nos quiere decir. Entonces, yo en mis terapias de pareja, usualmente en las terapias que ayudo a las personas, utilizo mucho la religión, porque la religión nos da una escala de valores que nosotros ya nos viene prediseñados a nosotros los seres humanos, que se han comprobado durante miles de generaciones y miles de años, que hacen que funcionen en los seres humanos. Por ejemplo, la gente que se enfoca demasiadamente en ellos mismos y no se enfoca externamente es por lo general las personas que tienen más ansiedad, depresión, y muchas de las veces estas personas son las que cometen los asesinos o las matanzas, o son los asesinos en serie. Y también muchas de las veces estas personas también son los que sufren más de depresión y ansiedad. En el caso de los asesinos en serie o las personas que tienen ese tipo de venganza a la sociedad, o sea, siempre pasan quejándose y pensando, o sea, lo que la sociedad me hizo a mí, lo que me pasó a mí, por qué tuve que pasar por estas circunstancias o dificultades en la vida. En cambio, las personas que tienen ansiedad y depresión se enfocan en ellos mismos y en las opiniones que tienen los demás y en el egoísmo intrínseco o en el hedodismo dentro de ellos que hace que se enfoquen demasiadamente donde ellos. Pero los seres humanos ni los animales en la naturaleza no podemos enfocarnos en nosotros mismos. Cuando estamos en la selva, desde hace miles de años o en la sabana, nos enfocábamos externamente porque teníamos que estar vigilantes de los depredadores y también teníamos que estar vigilantes de las presas que necesitábamos cazar para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? O sea, enfocarnos externamente en los demás, en lo que yo pueda servir, en el amor que pueda dar a los demás. Y no solo eso, que tenemos que enfocarnos en los demás, o sea, ser buenas personas. Y cuando nosotros tratamos de ser buenas personas, siempre tendemos a tratar de hacer el bien a los demás. Entonces, por lo general, yo utilizo mucho la religión. ¿Por qué? Porque al igual que estas inteligencias artificiales, el ser humano cuando entra a una habitación, o está en la selva, o está en cualquier lugar, lo primero que ve el ser humano en su cerebro es herramientas y definiciones. Entonces tú cuando entras, por ejemplo, a una habitación, ves lo más importante en base a la escala de valores que tienen los seres humanos. Por ejemplo, una ventana, una puerta, una taza, una computadora. Y no te preocupas por cosas irrelevantes como el entamblado, tal vez una pequeña basura que esté ahí, tal vez algo que esté caído y regado ahí. No te preocupas en eso. ¿Por qué? Porque eso no es tan importante como para que tú puedas sobrevivir. Y ahí es cuando viene esa escala de valores. Y esa escala de valores, en base a la experiencia de miles y miles de seres humanos, nos ha determinado que nosotros podamos enfocarnos en ello y no tener que utilizar nuestra vida y en base a ensayo y error saber qué es lo que funciona y no funciona. No, porque no vivimos lo demasiado. Por ejemplo, en la Biblia hay un cierto tipo de necedad o cierto tipo de querer insistir que las mujeres sean madres. ¿Por qué? Porque durante miles de años, me imagino que en las Santas Escrituras se escribieron durante la experiencia de miles y miles de hombres y mujeres, se llegaron a dar cuenta que pues las mujeres que no tenían hijos y ya llegaban a los 42 años y ya no tenían los óvulos, o ya se les acabaron sus óvulos, o ya tenían muy pocos óvulos, no podían concebir hijos. Y por lo general esas mujeres
ya al saber que ya no tienen óvulos para poder concebir hijos, usualmente son las mujeres que más ansiedad, depresión y las que peor les va en las comunidades, por ejemplo, o en los países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, las personas que más problemas psicológicos, ansiedad, depresión y todo tipo de trastornos emocionales tienen son las mujeres de los 42 a los 55 años, que han triunfado en sus carreras, han logrado cosas, han logrado fortunas, muchas de ellas, pero que no han podido tener hijos. Y llegan a los 45 años, por ejemplo, y ya se les acabaron los óvulos a ellas y no pueden, pues, tener descendencia. Y esto les crea a las mujeres ese tipo de ansiedad y depresión que no es bueno para las mujeres. Entonces, yo por eso utilizo la Biblia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en base a... Bueno, yo he estado leyendo mucho la Biblia últimamente, he estado aprendiendo a los mejores psicólogos del mundo. En especial el doctor Jordan Peterson, yo le utiliza la Biblia en sus terapias. Y también de un gran autor de Estados Unidos que se llama Dennis Prager. Él me ha enseñado mucho de cómo yo puedo utilizar eso para mis terapias. Por ejemplo, el doctor, no sé si es doctor, pero bueno, el señor Dennis Prager, él tiene un conjunto de libros escritos que se llama la Biblia Racional, donde explica él las historias de por qué significa, o sea, esas metáforas o esas parábolas o esas historias de la Biblia y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida. Entonces, eso es todo lo que les quería decir hoy noche. En la descripción del video estarán los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes con cualquier tipo de terapia. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que les vaya muy bien. Buenas noches.